buscando respuestas el adulto. Entonces el adulto empieza a tener un valor importante, tan importante como que la parte emocional se queda muy lenta, muy tranquila, muy suave. Y luego tenemos el adulto. Tenemos que distinguir que para acceder primero a la liberación del conflicto, el adulto es la base. Yo siempre digo que la buena educación emocional empieza por los adultos, nunca por los niños, porque el adulto tiene que transmitir al niño. ¿Y qué le va a transmitir al niño? Puede tener un buen aprendizaje, un buen diálogo, puede tener un libro estudiado, analizado, pero en ningún momento va a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Simplemente porque al no conectar con el niño hay una desconexión en todo el proceso. Voy a explicar un poco más este tema. El adulto sería la parte que aprende, que adquiere, la parte que memoriza, que analiza, y llegamos hasta tal extremo que nuestra parte emocional se queda como una parte de análisis. Llega una persona hasta pensar una emoción. ¿Tú me quieres? Yo creo que sí. No existe, yo creo que sí. Entonces el adulto no entiende de emociones, entiende el niño. La respuesta tiene que hacerla el niño, no el adulto. Entonces es importante conectar con la sensación del niño, porque el niño dará la respuesta. El problema del niño es que dentro del niño es como una gran papelera de internet donde van todos los conceptos, partes hereditarias, que luego ya hablaremos en otro momento, la herencia, lo adquirido, la creencia, porque muchas veces no solo es lo que adquirimos del exterior, sino lo que nosotros creemos. Creemos que no pasa nada, o creemos que estamos bien, o creemos que no hay ningún problema, o creemos que nos quieren cuando realmente ni tan siquiera hemos interaccionado. Entonces, toda esa parte hay que ir vaciándola para saber realmente cuál es el niño, qué es el niño, para poder conectar con nuestro interior y de ahí surgir desde dentro una conexión mucho más profunda del niño que accede hasta el ser, y desde el ser que surja la respuesta. Pero nosotros empezamos con el adulto, como decíamos, porque partimos desde donde estamos actualmente. Y desde el adulto tiene que conectar con el niño, y el niño conectar con el adulto. Cuando hacemos este círculo, lo que hacemos es desconectar del exterior. Entonces, es muy importante que aprendamos que desde el adulto podemos conectar con el niño. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el otro día hicimos la relación con el niño interior. Nosotros podemos acceder a conflictos emocionales de niños, meternos en la situación, conectar con ella, y a partir de ahí, al conectar con ella, vamos del adulto conectando con el niño, conectando con sus emociones, con sus sentimientos, y desde ahí el niño conectará con nosotros. ¿Cómo notamos que el niño conecta con nosotros? En la medida que el adulto se abre a sentir sensaciones internas que hace mucho tiempo que no ha expresado, a partir de ahí el niño empieza a expresarnos imágenes, olores, sensaciones, que se producen como movimientos del cuerpo, se pueden producir también como escalofríos, bostezos,
olores, pero también sonidos a veces incluso. Son todo sensaciones que nos llegan desde esa parte inconsciente. Entonces, desde esa parte inconsciente el niño nos va dando la información al adulto y el adulto va recibiendo conscientemente procesos inconscientes. Entonces va entendiendo su actitud frente a las situaciones, por qué ha actuado de una forma o ha actuado de otra. Entonces es importante generar ese circuito en que los dos, el adulto y el niño, conectan de forma en que se crea un feedback, una conexión continua en la que va generando que cada situación de nuestra vida, al contacto del adulto con el niño y el niño abierto, nos permite aprender de cada situación que nos viene. Esto es muy importante. Solo a través del impacto y de la experiencia de los procesos y sobre todo de la consciencia, que es el primer elemento, nos llega el aprendizaje. Vamos a hablar ahora del consciente y del inconsciente. ¿Qué es lo consciente? Lo consciente es lo que somos conscientes de ello. Nosotros podemos levantar un vaso y beber. Somos conscientes de que vamos en una dirección andando hacia un sitio. Somos conscientes de que cogemos el coche y nos vamos a un objetivo, o esperamos, somos conscientes de que esperamos, somos conscientes de que escribimos, de que vivimos, de que actuamos, pero luego hay otra parte inconsciente que surge y que de verdad que en esta época que estamos, a pesar de toda la tecnología que nos hace sentir como más potentes, como más fuertes, como más brillantes, como que somos importantes, como a nivel emocional nos sentimos tan pequeños. Y como es curioso que en el 2014 somos muchas veces incapaces de conectar y de entender la sensación del inconsciente, lo que no es consciente. Cuando dices de ir a un sitio y de repente apareces en otro. Cuando tú tenías claro que lo que querías es ir a un sitio y llegas a otro. Cuando en tu sueño, durmiendo, empiezas a tener sensaciones, angustias, miedos, inseguridades, emociones que se reviven de una forma que te hacen desconectar y te hacen repentinamente desconectarte del sueño por la angustia, o simplemente pasas toda la noche con ese sueño y que muchas veces se repite porque aún no sabemos exactamente cuál es el mensaje que tenemos que aprender de él. El inconsciente es un gran aliado, no solo para entendernos, sino también para nuestra salud. Nuestro cuerpo se expresa, nuestras emociones se expresan y se somatizan. Esa palabra que nos indica que hay una tensión que se está somatizando en el cuerpo. Por mí, porque se dispara desde el inconsciente. En ciertos momentos un tic, una palabra reaccionaria en un momento dado, que se descontrola. El inconsciente es todo un mundo precioso y que nuestra lucha diaria, nuestro proceso evolutivo y nuestra educación se tiene que basar en esa parte del consciente y del inconsciente. Cuando no sabemos por qué algo nos pasa, es nuestro inconsciente el que nos está hablando. Y no es malo, simplemente tenemos que aprender a entenderlo. Pensar y sentir sería otro concepto importante en toda esta etapa que estamos comentando. Pensar, yo siempre lo defino como un proceso de ir hacia algo. Es decir, cuando alguien mueve la mano, te mira desde lejos, te hace una señal y no sabes exactamente qué es, empiezas a pensar qué puede ser.
y empiezas a entrar dentro de ese mecanismo una cantidad de opciones de pensar qué puede ser. Pero cuando pensamos, no conectamos con nosotros. Cuando pensamos, analizamos un proceso, pero no puedes analizar un sentimiento. Entonces, si tuviéramos que definir el pensamiento es una acción hacia algo, hacia un sitio, hacia un objetivo. El objetivo es conseguir saber lo que sea. Otra cosa es el sentir. El sentir es un proceso en el que la persona deja el espacio para que se rellene dentro de ti el sentimiento. Si vas y quieres entender qué es el sentimiento, te alejas del sentimiento, a analizar y a calcular qué puede ser. Cuando empiezas a analizar, a calcular y empiezas a pensar, te alejas del sentimiento. El sentimiento hay que dejarle el espacio para que surja. El sentimiento puede surgir en un minuto, un segundo, una hora, un día, una semana, un mes, un año. ¿Y cuándo estamos preparados para sentir? Estamos preparados para sentir cuando a través de nuestra experiencia y nuestro aprendizaje estamos experimentando ciertas sensaciones hasta que llega un momento que aprendemos suficiente para que la sensación que se quedó ahí aletargada en nuestro interior, en nuestro inconsciente, puede surgir como una bola de oxígeno en el fondo del mar, surge hacia arriba y estalla en el horizonte del mar. Estalla en el aire. Entonces es cuando podemos entender esa emoción. Pero si queremos una respuesta rápida, como ocurre diariamente, necesitamos enseguida saberlo. Nuestro sistema emocional, si no lo sabe, es porque aún no lo ha aprendido y no está preparado. Y entonces lo que hacemos es hacer una serie de cosas, una serie de ideas y conceptos con nuestra mente para llegar a obtener un resultado que nunca será el real. Debemos de dejar de aprender a través de la mente. No es que no sea importante, es una parte, pero el sentimiento es el catalizador, no es nuestro enemigo, es nuestro mejor aliado. Porque, ¿qué es un bloqueo? Un bloqueo es una situación vivida en un momento dado y que tu parte emocional no ha sabido gestionarla. Entonces, ¿cómo podemos gestionar ese bloqueo emocional? Lo gestionamos a través de los sentimientos, a través de estar preparado para sentir. Si no estás preparado para sentir, no puedes hacerlo. Entonces debemos de dejar el espacio. La velocidad no nos ayuda absolutamente en nada. No es obtener una respuesta cuando uno desea, sino cuando uno está preparado. Eso es sentir. Y el bloqueo no es ni más ni menos. Poder acceder a un bloqueo es poder acceder a una situación que se ha quedado ahí atascada durante mucho tiempo. Pueden ser años y años y años. Hoy, por ejemplo, esta mañana he tenido un niño de 21 años que había tenido un bloqueo muy fuerte a los 15 años. Su actitud en su vida era de rechazo continuo y de ataque continuo. No estudia, ni tan siquiera trabaja, no se valora. Utiliza todo lo que puede los demás para sus fines, pero hoy al desbloquear la emoción se ha dado cuenta que esa no es la forma y que estaba continuamente retando y huyendo de la vida, de las emociones, retando a su propia vida. Y eso le generaba una amargura tremenda. Pero cuando hemos accedido a la información inconsciente de los 15 años, que fue la muerte de su amigo, un amigo del alma, cuando se murió una parte de él, se bloqueó. Y la otra parte
sintió el sufrimiento de la muerte de su amigo. Y eso significa que a partir de entonces, si no desbloqueamos los conflictos que haya, nos va a generar un gran problema. Porque vamos a asociar inconscientemente que si hacemos algo que realmente, si queremos a alguien, tendremos miedo a perderlo. Y entonces procuraremos estar con gente que no tengamos mucha relación, que no sea excesivamente importante para nosotros para poder manejarnos de alguna forma en la situación. Llegó la radio que esperabas. Holística FM. En tiempos de cambios, cambiamos junto a vos. Encará la vida de otra manera junto a las terapias alternativas y holísticas. Holística FM. La radio que esperabas. Seguinos en Twitter. Sumate. @holísticafm. Conduce Jaume Campos. El programa, y os quería comentar también que si tuviéramos que definir a nivel de la personalidad qué es el equilibrio de una persona, esté donde esté, el equilibrio es entre el consciente y el inconsciente, a nivel de la personalidad, entre el adulto y el niño, entre el pensamiento y el sentimiento, todo es lo mismo. Lo que pasa es que, adulto, consciente y pensamiento es lo mismo, y niño, inconsciente y sentimiento es lo mismo en cuanto a los conceptos son distintos, pero una cosa es más una estructura y otra cosa es más una conexión con las sensaciones.
con la parte, diríamos, unos pertenecen a la parte de la matemática, el orden, la estructura, y la otra parte tiene que ver con las sensaciones, las emociones, los sentimientos, la conexión, tiene que ver con procesos más profundos, más inconscientes. Luego, si tenéis que definir, por eso, cuando una persona está desequilibrada, lo que diremos es que hay un gran desequilibrio entre el subconsciente y su inconsciente. Es decir, una persona que tiene problemas en su interior es una persona que dice que está bien cuando en realidad está muy desequilibrado internamente. Bueno, vamos a empezar ahora con unos pequeños comentarios. Primero, Carla, que nos saluda. Hola, Jaume. Encantado, Carla, de volverte a oír. Araceli, saludos desde México. Jaume. Me alegra, Araceli. Estamos ahí. Belén, desde Madrid, esperando a Jaume, desde Tres Cantos, Madrid. Luego Carla también nos cuenta, dice: genio, lo sigo desde el primer programa, desde Buenos Aires. Ahí estamos uniendo el planeta, ayudando a que todos tengamos una razón en común de existir. Karina, Centro de Formación Holística. Bendiciones, Jaume. Es un placer siempre escucharle. Muchísimas gracias, Karina. Katy, ¿le podría dedicar un programa a las fobias y el porqué de ellas? Sí, se podría hacer un programa. Si queréis, el próximo programa lo hacemos sobre las fobias y otros elementos importantes. Araceli, a pesar del cambio de horario estoy aquí. Me alegro mucho, Araceli. En Rosa, este programa es excelente. Me ha encantado, Rosa. Vamos a aprender contigo. Teresa Amadea nos dice que: hola, Jaume, lo admiro profundamente. Tengo todo borrado de mi nacimiento, a los 10 años de edad. No recuerdo nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Es posible que nunca lo vuelva a recordar? No. La palabra nunca no existe. Teresa, no te agobies, que no pasa nada. Todo lo que te va ocurriendo en la vida es porque tienes que aprender de ella. Déjate un poco llevar. Has conocido este programa, has visto que hay posibilidades. Seguiremos trabajando con el niño interior y ayudándoos a que desde lejos podamos hacer un gran trabajo. Y ahora estamos haciendo un esfuerzo muy grande para preparar cursos online, para ser profesionales del método. Sobre lo que comentabas, sí, hay gente, y alguna gente, que no se acuerda. Pero bien, hay un tapón ahí dentro. No significa que no te acuerdes, no significa que no esté. Está inconsciente. Es decir, normalmente lo que ocurre es que por las situaciones que uno vive, o desconecta de una realidad y conecta con una imaginación. Entonces, simplemente, en la medida que vayamos trabajando, vamos a ir viendo si puedes ir abriendo esa parte del tapón. Porque es importante tomar conciencia. De lo que no has tomado conciencia es porque no estabas preparado para enfrentarte. Entonces, tienes que poco a poco ir preparándote para ello. En la medida que vas aprendiendo, te irá ayudando a conectar más con tu niño. Tu niño, hasta los 10 años, no es consciente. Pues vamos a ir conectando con lo que es consciente y poco a poco creando una relación, y el niño, en la medida que tenga confianza contigo, con tu adulta, irá permitiendo más imágenes, más sensaciones y muchas más cosas, más experiencias. Muchas gracias. Pero sí se puede volver a recordar sin ningún problema. Andrea nos dice: hola, Jaume, ¿vas a venir a Buenos Aires a dictar tus cursos? Bueno, en principio, para dictar los cursos necesitaría o una universidad o un centro
que fuera el que se responsabilizara de eso. Por mi cuenta, de momento, aún no. Sí que vamos a preparar cursos online, seguramente a partir de enero estarán ya preparados, o incluso antes, algún curso en principio de kinesiología y luego del método. Y yo estaría encantado. Lo que hay que hacer es un grupo de gente, prepararlo para seguir adelante. Yo estaría encantado en ir a Argentina a dictar mis cursos. Podíamos, en principio, si queréis tomar contacto, jaumecampos.com, y a partir de ahí vamos a ver si podemos hacer un webinar, un Skype o algún trabajo sobre el método DIP a nivel profesional. Gracias, Andrea, por tu ilusión y por tus ganas y por tu apoyo. Karina, Centro de Formación Holística. Jaume, mi agradecimiento de corazón presente, ya que desde estas escuchas he podido llevar con entendimiento el sufrimiento de mi hija por la partida física de su abuelita. A su vez, lo he compartido con personas queridas y nos ha servido a todos. Bendiciones por todo tu apoyo. Desde Villa María, Córdoba, Argentina, les saludamos. Sí, incluso también hay otra cosa importante, porque cuando alguien muere hay una parte que es el punto desencadenante, que sería el punto en que en ese momento, solo creo que lo hablamos otro día, pero yo lo repito, es el punto donde nos fijamos la atención de alguna forma para poder mantenernos de alguna forma mínimamente equilibrados y no estallar. Entonces puede ser, si es la muerte de una persona, puede ser su féretro, el color de la habitación, cualquier cosa, una alfombra, un sonido, algo que viste, algo que sentiste, algo que oíste, una percepción, todo está ahí. Pero también podemos perfectamente coger una hoja de papel, poner el nombre de la persona arriba y despedirse de él. Es muy importante aprender a despedirse de él. Cuando una persona no se despide, hace dos cosas. Por una parte, energéticamente, la otra energía, como ve el sufrimiento de la otra persona y no se permite dejar llevar hacia adelante, irse y fluir en la vida, se queda como atascada ahí dentro. Y eso no es bueno ni para uno ni para otro. Unos por las dependencias y otros por la necesidad de ayudar. Entonces está bien despedirse, escribir una carta, decir lo que sentimos en la primera parte de la carta y luego dejar que la vida fluya, dejar el espacio para que ese gorrión, ese pájaro que durante mucho tiempo hemos cuidado, hemos sentido y hemos disfrutado de él, ahora es el momento de dejarlo volar. Porque tenemos que aprender que una de las cosas más increíbles del universo es la sensación de que nada es permanente, de que todo es un continuo cambio. Dice que es un placer escucharme, imposible interrumpirlo. No, pues me gusta que me interrumpáis, ¿eh? O sea, a mí me encanta y disfruto con este programa, con Holística FM, disfruto de tener la oportunidad de poder hablar con el mundo entero. Todo el sonido envuelve al universo y quien quiera puede estar abierto. Y a mí me encantaría miles y miles de preguntas o cientos y cientos de preguntas. Si no lo hacemos en un programa, lo hacemos en dos. Pero quiero que hayan respuestas, que la gente sepa que cuando tiene un problema hay alguien ahí que le escucha y que le ayuda de una forma totalmente consciente. Puede ser que cosas que guardo o no, alguien me genera un tremendo hinchazón de cuello. Sí, el cuello es una zona que nos separa de la cabeza, que es el pensamiento, y del pecho, que son las emociones, los hombros, la responsabilidad. Entonces es un espacio también de la expresión y de la comunicación. Y todo eso forma parte de nuestra situación. Tenemos que entender que si queremos
aprender dónde estamos, tenemos que aprender a conectar con nuestras sensaciones. Es muy interesante, pero yo te preguntaría algo más, Umma. Yo te diría qué sensación sientes en el cuello, porque es muy importante la sensación. La sensación, localizar la zona es importante, pero conectar con la sensación nos define parte del problema, de resolver el problema. Araceli nos dice gracias por compartir, Jaume. El Ángel nos dice que nos saluda y nos dice que llega tarde. No, llegas tarde. Miguel Ángel nos dice que sepas que de la práctica de la semana pasada lo estoy poniendo en práctica, a ver qué resultados tengo. Lo importante en la práctica es hacerlo diariamente, 1 o 2 veces, en un sitio tranquilo y sobre todo en voz baja. Voz baja conecta mucho mejor. Y para que haya un efecto, tienes que conectar con la sensación del niño. Si no conectas con la sensación del niño, lo racionalizarás. Hemos hablado hoy del pensar, del consciente y del adulto. Si empiezas a generar ese trabajo del ejercicio del niño interior y lo haces de una forma mental solamente, porque la mente es el acceso al inconsciente. A través de tú creas un teatro, una estructura de trabajo y a partir de ahí vas profundizando hacia adentro para acceder a que el niño surja. Entonces siempre desde el consciente empezamos. Llevo 30 minutos intentando escucharle y no hay forma. Me apetece muchísimo y no sé cómo conectarme. Bueno, simplemente tienes que colocar en tu ordenador, desde Google mismo, Holística FM, todo junto, con H, holísticafm.com. Y entonces ya te sale automáticamente arriba el panel, la imagen, y luego abajo tienes el chat para poder escribir. Holística FM. Estamos todos los martes. De la imagen y puede que esté apagado. Mira con el cursor en la zona de la imagen, bajo, por si hay algún micrófono que esté apagado. Nilda Más nos dice, la cabeza crea la gran parte de las enfermedades, ¿no? La cabeza no crea nada. Lo que lo crea es nuestra interacción con el mundo y nuestra interpretación. Todo lo creamos a través de, si tenemos miedo a que nos hagan daño y nos enseñan un bolígrafo, pensaremos que nos quieren clavar el bolígrafo. El bolígrafo siempre será un bolígrafo. Un caramelo siempre es un caramelo. Pero según como cada uno ha vivido el caramelo en su vida, si los padres le han dado un caramelo, si se porta bien, entenderá que es un premio. Pero si el caramelo se lo dan para luego darle un tortazo, de pequeño, no querrá coger el caramelo porque lo asocia a que en un momento dado te dan algo dulce para que cuando estés tranquilo te hagan daño. Entonces se pondrá a la defensiva con un caramelo. O sea, el caramelo siempre es el mismo. Ahora, ¿cómo respondemos al caramelo? Es la diferencia. Y eso es lo que define nuestro propio proceso, lo que hemos ido viviendo. Tenemos que ir liberando los conflictos desde la concepción hasta la edad actual y a veces mucho más atrás, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y entonces esos conceptos y esos conflictos, si no los liberamos, se reproducen continuamente a lo largo de toda nuestra vida. Pero nosotros no somos esos conflictos. No somos algo mucho más profundo.
tenemos tres estratos o tres fases importantes dentro de un impacto. Como hablábamos, es que he querido cambiar el tema por la cuestión de, hablábamos antes de la somatización, ¿vale? Pues ahora os voy a explicar ciertas cosas. Por ejemplo, para llegar a una somatización, dentro tiene que haber una interacción muy profunda. Una parte es la energía, una parte es la emoción, es la parte emocional, es el sentimiento, es el impacto emocional. Entonces tenemos el impacto emocional, la energía y el plano físico. Primero vendrá de atrás, de una historia muy lejana, heredado, adquirido, de una etapa muy alargada en el tiempo. Y eso va generando, incluso cuando hablamos a nivel de lo que es la personalidad, en una misma etapa, desde la concepción hasta la edad actual, hay distintas partes. Primero tenemos un impacto emocional, ese impacto emocional va moviéndose en nuestro interior, interaccionándolo inconscientemente con todos nuestros aprendizajes. O sea, tenéis que tener en cuenta que el consciente y el inconsciente se conectan. Entonces, cuando pasamos a esa etapa inconsciente, que esa etapa emocional va moviendo y va moviéndose en la dirección de los órganos que afecta, básicamente, que tiene una relación con ellos. De ahí va desequilibrando meridianos de energía, porque si ese bloqueo emocional no lo digerimos, no estamos preparados o no tenemos recursos para liberar esos conflictos, no podemos acceder a ellos. Y no los liberamos, entonces llegaremos a generar un bloqueo. Ese bloqueo irá empujando y bloqueando también los canales o los meridianos energéticos de acupuntura que tengan relación con ese conflicto. Que en su momento, en el momento que se impactó, en el momento que ocurrió la situación, ya se impactaron, pero no lo suficiente. Ahí se van reforzando. Y eso, si el nivel energético no podemos mantener inconscientemente el equilibrio, que a veces se puede mantener, porque a veces podemos notar hormigueos en ciertas zonas del cuerpo, pero que en ciertos momentos, o bien porque nos limpiamos con agua con sal o cualquier otra cosa, pues hacemos que la energía fluya mejor, nos ponemos acupuntura y se libera el dolor que había. Acupuntura, campos magnéticos, color, lo que sea. Pues a partir de ahí llegamos al nivel físico. Entonces, el nivel físico es cuando el nivel emocional, pasamos la barrera del nivel emocional, el nivel energético, y se somatiza físicamente. Para liberar todo ese proceso desde el físico, energético y emocional, lo importante es que emocionalmente uno quiera salir de la situación y emocionalmente conectemos con el conflicto, porque esa es la base. La base de todo es conectar con el conflicto, y si liberamos el conflicto, se equilibra automáticamente, en general, se suele equilibrar automáticamente ya la parte emocional, la parte energética, y en muchos casos se liberará totalmente la parte física, porque el cuerpo tiene mucha capacidad de autocuración. El problema es que a veces está tan asentada la carga que impide perfectamente esa parte de autocuración. Entonces, una vez se libera todo ese proceso, y por eso utilizamos el DIP, localizar y liberar los conflictos inconscientes, crear un diálogo sencillo, rápido y eficaz con el inconsciente. Rosa nos dice que es muy interesante y que está atenta a cada palabra. Luego Eva nos dice que no hay link disponible. Gracias igualmente, es la primera vez que me conecto, soy de Alicante, España. Muchas gracias, Eva. Espero que nos podamos ver en el próximo programa también. Jaume, gracias por compartir tu sabiduría, lo veré cuando esté en YouTube. Te puedes también conectar
jaumecampos.com, entrar en la página web, enviar un correo a Marta y Marta te podrá pasar el link también. Pero accediendo a Lística FM es suficiente para poder acceder al esto. El descubrimiento fue sencillo, que la base estaba en el inconsciente. Muchas veces hablamos de subconsciente, otras veces hablamos de inconsciente. Yo hablo de inconsciente porque lo conocí a través de Blas. Mirta nos dice que el cerebro es cómodo, no le gusta lo desconocido. El ser humano tiende a ser cómodo, tiende a desarrollar lo que conoce y a ignorar lo que necesita. Pero cuando ocurre esto, lo que hay que ver es qué conflictos inconscientes bloquean el sistema. Porque es importante que entendáis, y esto es de lo más importante, que entendáis que no hay ninguna situación que cuando nosotros nos sentimos incapaces de hacerlo, no hay que hacer un esfuerzo para pasar al objetivo. Lo que hay que hacer es acceder a los bloqueos que impiden. Y esto os iré enseñando ejercicios y iremos haciendo cosas para incluso historias. Os explicaré historias, como la de hoy, del chico de 21 años. Violeta nos dice: hola, siento dolor en la parte derecha del cuello, desde el hombro hasta la cabeza. ¿Qué puede ser? Gracias. Ánimo con el programa y un abrazo muy fuerte. La parte derecha del cuello, desde el hombro hasta la cabeza, eso nos indicaría, toda la parte derecha nos indicaría un conflicto muy racional. Eres una persona súper responsable, que quieres que las cosas estén bien hechas, que hasta que no están terminadas no te sientes tranquila, que es muy incómodo para ti no tener claro cómo va a terminar algo, que sigues en todo momento las situaciones y que eso te crea muchísima tensión. Porque es como que tu vida, tu disfrute, depende de los resultados de las situaciones. Araceli me dice que transmito una gran paz y armonía y me da las gracias. Bueno, es lo que esa paz, esa armonía viene de la interacción de vosotros conmigo y yo con vosotros. Fallecer un familiar, nos dice Belén de Madrid, es importante saber despedirse y liberar todas las emociones relacionadas con ese familiar para evitar un posible bloqueo. Sí, Belén, así es. Lo que pasa es que es muy importante lo que digo yo en los cursos, que es la velocidad de asimilación cuando trabajas como terapeuta. Es muy importante la velocidad de la persona. Es importante despedirse cuando es el momento de despedirse. No es una obligación que ocurra eso y haya que hacerlo, sino que hay que dejar el espacio para cuando uno necesita despedirse. Porque el despedirse tiene que ver con el momento de cada uno, en su momento. Y eso es importante, que el terapeuta sea capaz de conectar con el momento del consultante y liberar todas las emociones relacionadas con esa familia. Yo estoy totalmente de acuerdo, Belén. Sí, hay que hacerlas, pero en la medida que la persona esté preparada para ello. Ojalá sean 2 programas por semana. Bueno, Araceli, de momento eso no puede ser porque
tenemos mucho trabajo, tenemos la consulta, estamos preparando proyectos, estamos abriendo la página web del Instituto Internacional que tenéis aquí detrás, y algún día os explicaré los símbolos, a qué se refiere el instituto, y entonces tenemos una necesidad de poder terminar cuanto antes con toda esta parte y tener más tiempo para poder hacer más cosas. Gracias. Belén de Madrid, ¿necesitamos más programas o más tiempo? Bueno, para mí esto es una ilusión tremenda. Estoy encantado de mi trabajo aquí y espero que, si yo puedo, voy a hacer 2 programas, pero eso depende de mi tiempo, porque también tenemos que hacer cursos, conferencias, webinars, Skypes por todo el mundo, y hay que ir moviéndose desde Nueva York, México, Toronto, y vamos abriendo nuevos centros DIP. De acuerdo. Cada cosa a su tiempo. Despedirse cuando se está preparado para ello. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Así es. Yo lo veo también así. Y para despedirse también estoy yo, hoy, aquí, porque ahora es mi momento de despedirme. Yo, gracias Laura, el programa nos dice que es sensacional. Bien, simplemente un cariñoso y afectuoso. No nos conocemos físicamente, pero estáis todos en mi corazón. Y cada vez que tengáis algún problema y alguna necesidad, conectad con vuestro niño, que es vuestra primera razón de ser, la conexión con vosotros mismos. Y así podréis ayudar a los demás. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta otro